Y ahora sí volví. Ya, muchas gracias por Sí. esperarme. Y ahora sí partamos para no terminar tan tardes. Y bueno, el profe me dijo que desde ahora sí podía repartir puntos de participación, así que la metodología va a ser la siguiente. Durante la ayudantía voy a hacer preguntas y aquellos que participen les voy a ir dando puntos. En general son un punto, que corresponden a puntos de control y el profe al final los pondrá a su promedio final de controles. Y bueno, eso, yo se los voy a ir diciendo como que tienes un punto, tienes dos puntos, y la idea es que al final de la ayudantía me escriban un mail diciendo: hola Joaquín, soy tanto de la sección tanto, por favor especifiquen la sección, que se supone que de no hoy día hay dos secciones acá, se supone, y, y me dicen los puntos que les di. Eso, y eso va a ser de aquí a final de semestre, para que estén motivados con participar. Entonces ya partamos. Esta es la ayudantía 4, que va a ser sobre pensiones. Y bueno, primero para empezar les voy a hacer como una pequeña introducción de cuál es la gracia de los ejercicios de pensiones. ¿Han visto pensiones con el profe, o no? Me dijo que lo iba a ver esta semana. Lo vimos Sí. justo hoy día. Hoy día, sí. Ah, ya, entonces están con la materia fresca. Qué bueno. Y bueno, los ejercicios de pensiones se comportan tienen dos partes. Una es la parte del ahorro y otra es la parte en la que yo cobro mi pensión. Y bueno, yo siempre recomiendo que trabajemos como con dibujitos de líneas de tiempo para que sea mucho más fácil verlo. Así que si es mejor para verlo ustedes de forma gráfica, siempre es bueno que tengan su dibujo al lado. Y bueno, acá tengo una línea de tiempo, esta persona, una línea de tiempo de una persona que es una mujer. Las mujeres jubilan a los 60 y los hombres a los 65. Es importante eso porque se los van a decir en cada ejercicio. Y hay un periodo marcado en rojo y otro periodo marcado en azul. Un periodo es el ahorro y el otro es el cobro de la pensión. ¿Cuál es el rojo? El rojo es el ahorro. Ya, muy bien. Tienes un punto por la primera participación. Por lo tanto, si el rojo es el ahorro, el azul, ¿qué sería? Sería la pensión. Bueno, muy bien. Y bueno, es muy importante tener en cuenta esto porque siempre en los ejercicios de pensiones vamos a tener que hacer dos ejercicios. Uno es llevar, había visto esta flecha, cada uno de los ahorros a valor futuro al periodo que yo me voy a jubilar, para encontrar qué encontraría si es que llevo cada uno de los ahorros al periodo 60, que sería cuando se jubila. ¿Qué tendría en el periodo 60? El monto con el que El me voy a monto jubilar. total de la pensión. Muy bien, el monto total de la pensión y el monto con el que me voy a jubilar. En el periodo 60. Lo voy a escribir abajo, mejor más ordenado. Control X. ¿Por qué no se ve? Ya bueno, será. De 60. Y ahora, ¿qué ejercicio harían ustedes? Ya tengo el monto con el que me voy a jubilar, para encontrar cada uno de las pensiones que voy a tener a futuro, con las cosas ¿Una que salgan. anualidad? Exacto, podemos hacer una anualidad para Como una encontrar. perspectiva, ¿no? Sí, si una renta vitalicia sería una perpetuidad, y si es como con periodo definido sería una anualidad, para encontrar cada una de las pensiones que voy a tener. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que repetir muchas veces este ejercicio de llevar cada uno de los ahorros a valor futuro para encontrar cuánto voy a tener acá, y después hacer como una anualidad de las cuotas futuras, de valor, traer a valor presente cada uno de los pagos que podría tener a futuro. Y esos son como los ejercicios que vamos a realizar. Es siempre lo mismo. Y bueno, voy a dejar para el otro lado. Y ahora partamos con el primer ejercicio, que dice así.
Pregunta 1. A sus 23 años recién cumplidos, usted acaba de encontrar trabajo, por lo que empieza a preocuparse por su vejez. Su meta es aportar un monto de dinero todos los meses hasta acumular 11.320 UF cuando cumpla 65 años. Al día de hoy, el valor de la unidad de fomento es de 26.500, mientras que la inflación esperada es la mediana del rango meta del Banco Central, esto es 3% anual efectivo. Determine. La primera pregunta dice, si usted aportara la misma cantidad de dinero todos los meses a una cuenta de ahorro que renta 2,4% real simple anual, ¿cuánto debería aportar cada mes en UF para alcanzar la meta de 11.320 cuando cumpla 65? Entonces, para ponernos en contexto, esto es una persona que tiene 23 años recién cumplidos y voy a empezar a ahorrar para jubilarme a los 65. Y me dan un monto que sería los 11.320 UF. ¿A qué corresponde ese monto? Al valor futuro, o sea, con lo que se va a querer pensionar después. Muy bien, Josefa, tienes un punto. Es el valor futuro con el cual yo me quiero jubilar cuando yo tenga 65 años. Y acá me están pidiendo que tengo que encontrar cuánto debo aportar cada mes para alcanzar ese monto. Por lo tanto, ¿qué harían ustedes como estructura del Utilizar ejercicio? la fórmula de anualidad de valor presente para sacar, como en este caso, la pensión que... Ah, no, pues. Necesito saber cuánto voy a... Utilizaría la de valor futuro en ese caso. Muy Como para ver bien, cuánto tengo que ir poniendo. muy bien, O sea, Gabriela. ni siquiera para sacar. Sería de valor futuro. Tienes un punto. Sería calcular los ahorros y todo eso llevarlo a valor futuro para llegar a los 11.320. Entonces, bueno, primero entender este ejercicio que viene al tiro con una complejidad que nos dan los valores en UF. ¿Qué significa que los valores estén en UF? Que hay que usar la tasa real en vez Muy de bien, la... muy bien. Está en términos reales, por lo tanto hay que usar la tasa real. Y si estuviese en pesos, hay que usar la tasa nominal, porque estaría en términos nominales. Entonces, es siempre importante tener claro esta distinción antes de ponerse a trabajar en cualquier ejercicio. Y bueno, ¿alguien sabe cómo se llama esta fórmula? El del efecto Fisher. Fisher. Muy bien, es la paridad de Fisher. Y bueno, esta fórmula es para pasar de tasa nominal perdón, transformar la tasa real a tasa nominal, que es considerando la inflación, que se representa como pi. Y ya, ahora a trabajar. Entonces, la primera pregunta nos dice encontrar cuánto es lo que debemos aportar cada mes para alcanzar la meta de los 11.320 UF. Entonces, ¿cuál es el primer paso que debemos hacer, dada la tasa que nos están dando? Pasar la tasa mensual. Muy bien. ¿Y mensual qué? ¿Cuál es el apellido? Efectividad mensual. Muy bien. Dividido en 12. Muy bien. Hay que dividirla en 12 y pasarla a efectivo mensual. Por lo tanto, teníamos la tasa real simple y dividiéndola en 12, llegaríamos a la tasa efectivo mensual. ¿Alguien todavía tiene una duda con eso? Puede interrumpirme Yo un tengo una poco. duda, pero es que me confundo entre simple, efectiva y compuesta. ¿Cuál es la diferencia entre efectiva y compuesta? Bueno, hay diferencia, no sé. Sí, que mira, la simple es una forma de presentar las tasas solamente. Bueno, la compuesta también, pero nosotros sí trabajamos con tasas compuestas. El problema son las tasas simples. Uno nunca trabaja con las tasas simples. Por eso, Ay, o si sea, te dicen, la compuesta no es necesario transformarla. Si me dicen eh, tasa compuesta mensual, no sé. si te dicen compuesta mensual y los pagos son mensuales, entonces no hay problema, trabajas con la misma. Pero si Ah, te ya, dicen compuesta anual y los pagos son mensuales, ¿qué ahí deberías sí. hacer ahí? Dividirla en 12, ¿no? No, la compuesta La no, fórmula, es la por la fórmula fórmula. 1 más. Uno más Entonces, la eso es lo tasa. que me complica. ¿Cuándo uso esa fórmula y cuándo solo divido? Cuando es simple, solamente tienes que dividir. Cuando es compuesta, tienes que hacer esta fórmula. ¿Compuesta y efectiva es lo mismo? Eh,
Yo entiendo que sí, la verdad me confundo un poco con los nombres, pero que en el fondo, no, la verdad me confundo un poco con los nombres, pero la utilidad es la misma. Uno nunca trabaja con tasas simples. Entonces, uno trabaja con las tasas efectivas, que también son como las tasas compuestas. Pero la verdad, como los nombres, mejor pregúntenselo al profe, que son tantos nombres que hasta yo de repente me confundo con los nombres. Pero lo importante es que siempre tenemos que trabajar con la tasa que esté en los mismos términos como de tiempo que son los pagos. Eso es como lo más importante. Si los pagos son mensuales, tenemos que trabajar con las tasas mensuales. Si es tasa simple, simplemente se divide en 12 y llegamos a la tasa efectiva. Si es compuesta, tenemos que hacer esta fórmula como extraña para llegar a la tasa como con la que vamos a trabajar, a mensual. Eso. ¿Alguien sigue con una duda respecto a eso? ¿No? Entonces, avancemos. Y entonces ya tenemos la tasa y el segundo paso es definir el tiempo que se va a ahorrar, que nos dicen que empezó a trabajar a los 23 años y que se va a jubilar a los 65. Por lo tanto, ¿alguien levantó la mano? Gabriela. Acá no tendríamos como antes también que cambiar la tasa del 3%, como de lo que se ajusta por inflación. Porque sabía que era anual efectiva, ¿no? Sí, sí, también tenemos que cambiar esa tasa anual, después llevarla a mensual, pero todavía no, porque todavía estamos trabajando en UF, en términos reales. Ok. Entonces, él va a ahorrar por 42 años, esta persona, que sería la diferencia entre 65 y 23. Y eso lo vamos a pasar a meses porque los pagos, los ahorros son mensuales. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? Sí, perfecto. Ok. Por lo tanto, el tercer paso ahora que tenemos la tasa, tenemos el N, entonces tenemos que ver cuál va a ser nuestro valor futuro, que ya lo tenemos, que es el que nos dice arriba. ¿Cuál va a ser el valor futuro acá? 11.320. 11.320. Muy bien, los 11.320 son el valor futuro, que es nuestra meta de ahorro al año 65. Y después, haciendo lo que nos dijo la compañera al principio, tenemos que encontrar el ahorro que va a ser cada mes. Y eso va a ser con una fórmula simplemente de anualidad ordinaria, sin crecimiento, de valor futuro. Que es esta de acá. ¿Eso no tiene fórmula en Excel? Creo que sí. Sería pago, la tasa, el número de periodos, el valor actual no lo tenemos, entonces se salta, y el valor futuro sería este. Y yo lo pongo en negativo para que el pago salga positivo. Y el tipo es normal, entonces sería ese. Ahí no entiendo por qué no se usa con la inflación. Porque estamos trabajando solamente con UF y la UF no crece. Siempre una UF hoy día sigue siendo una UF mañana, en términos de UF, por así decirlo. Cuando lo pasemos a pesos, tenemos que agregarle la inflación, porque ahí el valor de la UF en pesos es lo que va subiendo. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Y bueno, esa sería la primera pregunta. ¿Alguien quedó con una duda? ¿Puedes subir un poquito para terminar de copiar? Eso, no, no. Déjame terminar de copiar. ¿Ya? Ahora la pregunta B dice, suponga que esta persona quisiera recibir su último sueldo como pensión mensual en pesos durante su vejez. ¿Para cuántos meses, perdón, le alcanzaría sus ahorros previsionales? Asuma que la tasa de descuento relevante sigue siendo 2,4% real simple anual y que el último aporte que hizo en su cuenta de ahorro representaba el 10% de su sueldo. Entonces, tenemos que ver qué es lo que nos piden. Nos dice que la persona quiere que la pensión sea igual a su último sueldo.
Acá dice, supone que la persona quisiera recibir su último sueldo como pensión mensual en pesos durante su vejez. Por lo tanto, el aporte que va a hacer cada mes dijimos que iba a ser 13,3 UF. Y bueno, esta es una fórmula que se sabe que el 10%, el aporte es el 10% del sueldo, por lo tanto el sueldo por 10% igual al aporte, despejamos el sueldo y llegamos a que el último sueldo, bueno, el sueldo de siempre va a ser 130,31 UF. ¿Se entiende eso? ¿Pero cuál es el aporte? ¿Qué El, número del aporte? el aporte es 13,03 UF. Es la cuota que Ya, se va ahorrando siempre, que encontramos arriba. Y el sueldo va a ser equivalente a 130,31, que es el aporte dividido en el 10%, por esa fórmula. Ya, entonces ahora que sabemos el último sueldo, nos dice que quiere recibir su última pensión, que sea igual al último sueldo en pesos. Y nosotros tenemos el último sueldo en UF. ¿Cómo lo llevamos a pesos? Multiplicándolo por 26.500. Muy bien, ahí si lo multiplicamos por 26.500, lo estamos llevando a pesos. Pero, ¿a pesos de qué periodo? Si hacemos eso. Del periodo, o sea, como cuando tenía 23 años, que ahí era cuando como que salía 26.500, pero Muy bien. tendríamos que llevarlo como, ahí sí tendríamos que ajustarlo por inflación. Muy bien. La UF efectivamente son 26.500, pero son 26.500 cuando la persona tenía 23 años. Y su último sueldo ya no va a tener 23 años. Por lo tanto, tenemos que llevar esos 26.500 a valor futuro, ajustándolo. ¿Y cómo se ajusta la UF? La UF se ajusta por inflación. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, bueno, primero encontrar la tasa de inflación, que hice el cambio que había dicho la compañera antes, que es ajustándolo a... Era 1 más 3%. A ver, ¿cuánto nos da la inflación, perdón? Ah, sí. 3% anual efectivo, que seguramente esto responde a la pregunta que había hecho un chico antes, que era si efectivo es lo mismo que compuesto. En este problema entendemos que sí, efectivo es lo mismo que compuesto. Si nos dicen que anual efectivo, entonces la tasa ya está compuesta. Y lo vamos a llevar a mensual. ¿Y cómo se lleva a mensual? Como descomponiéndolo con la fórmula que vimos arriba, que es 1 más 3% elevado a 1 partido en 12 menos 1. ¿Por qué 1 partido en 12? Porque lo queremos llevar a mensual. Y un año tiene 12 meses. Por eso es 1 partido en 12. Un ejercicio. Si lo hubiésemos querido llevar a semestral, ¿en cuánto hay que dividirlo? En 2. Muy bien. Sería elevado a 1 partido en 2. Y si hubiésemos querido llevarla a trimestral. 4. Sí, muy bien, 4. Que esa es la típica confusión. Yo siempre me equivocaba y ponía 3. Pero es 4. Porque hay 4 trimestres en un año. Y bueno, entonces tenemos la tasa de inflación, tenemos el sueldo y queríamos calcular la UF en el año 65. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que tomar el precio de la UF, que es 26.500, multiplicarlo por 1 más la tasa de inflación, y la tasa de inflación hay que llevarlo esto a valor futuro por el periodo que viene, que son 65 menos 23 años, y eso lo multiplicamos por 12 y llegamos al monto de la UF al año 65. Acá yo lo hice mensual, por eso sea un poco más largo. También podrían haberlo hecho directamente anual, que sería los 26.500. A ver, ¿quién me ayuda y cómo lo harían, cómo llevarlo de forma anual la UF al año 65? Yo multiplicaría 26.500 por ¿Ya? 1 más la tasa elevado a 504. 1 más la tasa que era 3% de la inflación, elevado a ¿cuánto? No, a 0.25. Que ese está Ah, ya, en año. 0.25, Los periodos, que eran 504, ¿no? Los meses. 504. Ya, y eso lo multiplicaría por lo que calculamos antes, que vendría siendo los 130. Y ahí estaría como el último sueldo con inflación. A ver. ¿Por qué me da distinto esto? 65 menos 63. Ah, que acá hay un problema de... era algo de decimales, por eso no da exactamente lo mismo. Pero si se pone 247 va a dar más parecido. Eso. Bien, eso era.
Otra forma de hacerlo era usarlo como la tasa efectiva anual al tiro, que era 26.500 por 1 más 3%, elevado a los 65 menos 23. Y ahí nos da lo mismo que hicimos antes. Eso. ¿Puedes poner la fórmula de cuando pasaste la tasa de inflación? Sí. Gracias. Es 26.500 por el 1 más el 0,25% elevado a los 504. Menos, no. Le puse el menos 1, no. No, era sin menos 1. No, cuando cambiaste la tasa de inflación. Ah, esa. Sí, perdón. Tranqui. Sería igual a 1 más 3% Ujú. elevado a 1 partido en 12. Aquí sí, menos 1. Ya, bacán. Y alguien, bueno, después lo que nos faltaba calcular era el último sueldo, que dijimos que era, bueno, lo voy a hacer más ordenado acá, eran el sueldo en UF, los 130.000 por la UF de ese año, que son 91.708. Y ahí llegamos al valor del último sueldo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora con eso? ¿Cómo sacaste el último sueldo? Es el sueldo en UF, que es 130,31, que lo habíamos definido acá arriba, y lo multiplicamos por la UF del año 65. Ah, ya. Y bueno, este sueldo va a ser dice que va a ser su pensión para el periodo de vejez. Y bueno, después encontramos el ahorro también en UF, que son los 11.320 por la UF de ese periodo, que es la misma que habíamos encontrado acá arriba. Que ahí lo calculé como de una forma más larga, pero es lo mismo que hacer lo de acá. Paso los 4 así. Y bueno, ese sería el último ahorro disponible. Y ahora tenemos que encontrar la cuota para... Ah, no, perdón, tenemos que ver para cuántos meses le alcanzaría su ahorros previsionales. Entonces, ¿qué datos tenemos para encontrar eso? Tenemos el valor presente, que sería igual al ahorro que tuvo al año 65. Tenemos la pensión que tiene, que va a ser, acá lo tengo más ordenado, que va a ser el último sueldo que habíamos calculado antes, que son los 11.950.000, y tenemos que encontrar el N. ¿Qué datos nos falta para encontrar el N y cumplir con esta fórmula? La Espera, tasa espera, nominal. espera. Que ¿Perdón? me perdí un poquito. ¿Qué te están preguntando? Nos están preguntando para cuántos meses le alcanzaría sus ahorros previsionales, que sería el N, el tiempo. Ah, ya, ahora sí. Ya. ¿Alguien dijo qué era lo que nos faltaba? La tasa nominal. Muy bien, la tasa nominal. ¿Y por qué tenía que ser la tasa nominal en este caso? Tengo que sacar el valor presente. Entonces, Porque estamos trabajando en pesos, ¿o no? Muy bien, tenemos que traer el valor presente y estamos trabajando en pesos. Por eso tiene que ser la tasa nominal. Y tenemos que calcularla. Y bueno, acá ya la tenía calculada, pero calculémosla juntos. ¿Cómo calcularían la tasa nominal mensual? con Fisher. Muy bien, con Fisher, que es la fórmula que ya la había dejado acá al lado, que es 1 más la tasa real, que es el 0,2% que habíamos calculado arriba, por 1 más la inflación, que es el 0,25 que teníamos acá. Y así llegamos a la tasa nominal mensual, al tiro. Si trabajamos todo el mensual, llegamos directamente a la tasa nominal mensual. Y ahora podemos encontrar el N simplemente despejando nuestra fórmula. Claro. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Y está escuchando un audio. No sale. Gracias. Ahí lo motivo. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Se perdió un poco? Yo estoy como perdida con las tasas.
Ya, ¿Cuándo usaste cuál o cuándo las cambiaste? ya, vamos desde el principio. Si en un principio nosotros estamos trabajando con UF, por lo tanto, ¿qué tasa deberíamos usar si estamos trabajando en UF? ¿La real? Muy bien, trabajamos con la tasa real. Después nosotros pasamos todo a pesos. Por lo tanto, ¿qué tasas deberíamos usar cuando estamos haciendo nuestra anualidad en pesos, por ejemplo? La nominal. Muy bien, la nominal. Y para el caso de la UF, nosotros queríamos llevar la UF de el año 23 al año 65. ¿Cuál es la variable que hace mover la UF? ¿O qué se mueve, que hace mover la UF como que vimos en macro? La UF se cambia por inflación. Por lo tanto, ¿qué tasa deberíamos usarla para crecer? Real. La de inflación que nos da, No, ¿no? es solamente la inflación. La UF siempre que le den algo con UF y necesitan mover la UF de un año a tal año, en términos de pesos, tienen que usar la inflación. Solamente la inflación, nada de tasa nominal ni tasa real. Solamente la inflación. Eso. ¿Quedó un Pero, poco? Ujú. o sea, es que no que la UF no cambiaba por la inflación. O sea, la UF como Que que ya tiene la inflación como incorporada, po, ¿no? sí, que cuando trabajamos en UF, a ver si entendí bien tu pregunta, si no, corrígeme. Cuando trabajamos en UF, ahí usamos la tasa real, pero cuando queremos ver el Sí. valor de la UF, como en pesos, que nos decía el valor de la UF es 26.500 ahora, y queremos ver cuánto va a costar en 5 años más la UF, entonces ahí tenemos que crecerla por inflación, como 26.500, después va a valer Ah, otro valor, 30.000, así. ya. Si no la quisiera llevar a valor futuro, solamente la multiplico por los 26.500. Sí, si es que estuviésemos trabajando como en el mismo periodo de tiempo, pero en general no pasa eso. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Ya igual es un poco difícil este ejercicio, así que, y más aún en Excel, que siento que es mucho mejor explicarlo en pizarra. Igual creo que tengo la explicación en pizarra de este ejercicio, así que también se la voy a subir del año pasado. Ahora la Yo pregunta, una duda dime, del desarrollo, ¿por qué usa 1.055.000? acá. Por un tema de la pauta, que la pauta hace todo con la tasa, acá le pone 0,25% y llega a esto. El 1.055.000. Pero ese 0,25 no es muy preciso, porque en verdad es un 0,4 más. No, no era eso. Es ese valor. O sea que si usamos el 1.040.000 está bien. Sí, igual está bien. Sí, igual para la corrección de las pruebas y esas cosas hay un margen del 10% que tienen que tener el valor dentro para que no se maren tanto por un decimal o cosas así. Ya, bacán. Gracias. De nada. Bueno, y acá no le expliqué bien, pero para despejar el n hicimos el mismo ejercicio que se hacía la semana pasada. Tratamos de despejar todo al mínimo posible y después aplicamos logaritmo natural para poder despejar el n y llegamos a estos valores. Acá puse dos valores porque uno era con lo de la pauta y el otro era con los valores que tenía yo, pero en el fondo es casi lo mismo en términos de años. ¿No se puede calcular con el NPER, con la fórmula? Veamos. NPER y NPER. La tasa es la tasa nominal. El pago, ¿cuánto sería el pago? Para que lo hagamos juntos. 1.040.000. ¿Cuánto? Es decir, 1.040.000.000, el que está en la 61. No, ese es el Solo valor 11. presente. Por los 11 no es 11.000. 50, ¿no? Son los 11. Muy bien. ¿Y el valor actual? A eso sí serían el 1.040.000 ¿Sería que... O ¿Es que... un billón o un millón? 1 billón, perdón. Ah, ya. No, es 1.000 millones en español. En Ah, ya. español el billón es con 3 ceros más. Ya, bacán. Y da 110,21, que es bien parecido a lo que teníamos acá arriba. Y sí se podía hacer con el NP. ¿Alguien tiene alguna duda antes de pasar al siguiente?
Y entonces pasemos al siguiente, que es la C. Dice, cansado de su primer trabajo, usted ha decidido tomarse un año sabático. Esto es, no trabajará por un año completo. Actualmente usted tiene 30. Si usted sigue pensando en alcanzar la meta de 11.320 UF a los 65 años, ¿cuánto debería aportar adicionalmente usted mensualmente en pesos cuando reciba nuevamente un sueldo en una cuenta PB después del año sabático? El depósito en APB no corresponde a un porcentaje de su renta, por lo que los depósitos se calculan en pesos y no crecen con la inflación. Además, este tiene una rentabilidad esperada de 0,5% mensual. Ya, esta pregunta está muy enredada, así que para aquellos que se perdieron un poco se las voy a explicar. Y acá nos dice que la persona está trabajando y cuando él cumple 30 años se toma un año sabático, es decir, no va a trabajar. Por lo tanto, si no está trabajando, no va a ganar sueldo. Y si no gana sueldo, no va a ahorrar nada. Y lo que él quiere es que en el periodo que le queda de vida, o sea, de trabajo después, él quiere ahorrar algo adicional para poder cubrir lo que no ahorró en el año 30. Y eso lo va a ahorrar en una cuenta PB, que es donde ahí uno hace el ahorro voluntario, que le entrega una rentabilidad de 0,5% mensual. ¿Se entiende? ¿Alguien todavía no entiende bien el problema? O sea, aparte de trabajar a los 31 o el año 30 deja de trabajar. El año O 30 comienza. deja de trabajar y después retoma en el año 31. Perfecto. Gracias. Ya, entonces, bueno, primero voy a dejar las tasas acá para tener la mano. Tasa real era 0,2, la inflación era el 0,25 y la tasa nominal, la que calculamos acá arriba, 0,45. Y bueno, acá está la... no, me pasé. Estamos un poco en la explicación. Trabaja desde los 23, se toma un año sabático que empieza a los 30 y por lo tanto él alcanzó a ahorrar 7 años, que corresponde a 84 meses. Y después de los 85 en adelante no trabaja. ¿A alguien se le ocurre cómo podría hacer la primera parte del ejercicio, que es encontrar cuánto deja de ahorrar en el año 30? Restarle la cuota, como restarle una cuota traída a valor presente, o sea, elevado a los 30, dejo, sí. Y... O sea, a lo que teníamos arriba, que era como el valor futuro que íbamos a tener, ¿ya? por las cuotas que íbamos a pagar, restarle esta cuota del año que no pagamos. Ya, mira, podría funcionar, pero sería como un poco más largo de... Hay un camino más sencillo. Mira, yo solamente quiero encontrar cuánto va a ser lo que yo no voy a ahorrar en el año 30. ¿Puedo llevarlo a valor presente? ¿Y qué traería valor presente? O sea, como lo que no gané, Ujú. al final, como deja de trabajar el como mes 85, o sea, deja de trabajar en este periodo, Sí, como que puedo calcular cuánto es, o sea, puedo traérmelo en valor presente. exacto. Eso es como la primera parte de la solución. Yo tengo todos los pagos en el año 30 y para encontrar cuánto voy a dejar de ahorrar, puedo traer a valor presente o a llevarlo a valor futuro cada uno de esos pagos. Y así voy a llegar al monto que dejó de ahorrar este sujeto. Que, a ver, en este caso él ahorraba 13,3 UF. Bueno, acá yo preparé dos soluciones, una del desarrollo de la pauta, que a mi parecer es un poco más complejo, así que también preparé una solución alternativa que a mi parecer es un poco más simple, así que voy a ver esa y después les voy a explicar un poco la de la pauta para que si después ven el video puedan tener también esa explicación. Y bueno, el desarrollo alternativo era el que estamos conversando, que acá el sujeto va a partir su año sabático, en el punto que estoy yo, y va a ahorrar 13,03 UF cada periodo, en cada uno de los meses que viene, enero, febrero, marzo, hasta diciembre, y ahí después vuelve a trabajar. Por lo tanto, lo que podemos hacer es traer a valor presente cada uno de estos 13,3 UF. Que eso fue lo que hicimos acá. Trajimos a valor presente cada uno de esos 13,03 UF con la fórmula de valor actual
¿qué tasa usarían para traer a valor presente esos pagos? La real. La real, muy bien. ¿Cuántos números de periodo? Si es un año sabático, 12. muy bien, 12. ¿Y el pago cuánto sería? 13,03. Muy bien, 13,03. Y ese sería el valor presente de los flujos que no va a ahorrar. Y ahora Pero ese para... sería, Ujú. sorry, ese sería el valor presente como en el año 30. Muy bien, esto sería en el año 30. Sí, es importante tenerlo en cuenta eso, porque ahora lo tenemos que llevar a pesos. ¿Y cómo lo harían para llevarlo a pesos? Lo mismo que hicimos antes. Tengo que ver el valor de la UF en el año 30. Muy bien, tengo que ver el valor de la UEF en el año 30, que bueno, esto lo calculé acá. Y eso se multiplica por el monto que teníamos, el valor presente en UF, que sería el de 97 por la UF, que es 26.500, por 1 más la inflación, elevado a 84, que son los años que, perdón, son los meses hasta el año 30, que son los 7 años que trabajo. Y ahí ese sería el flujo que ahorra en pesos. Ya. Y luego de eso tenemos que... ¿Podéis volver a Ujú. la fórmula de la UF? ¿Sí? Eso. Gracias. Gracias. De nada. Y luego de eso, para tener como la solución acorde a lo de la pauta, lo traje se lleva a valor futuro al final del año sabático. ¿Cómo lo llevarían a valor futuro al final del año sabático? Este valor de acá, porque esto está en el año 30. Perdón. Bueno, sería por la tasa nominal en este caso, elevado a 12. ¿Y por qué la tasa nominal? Porque ahora estamos trabajando en pesos. Y con esto llegamos al periodo al final del año sabático, y esto sería en lo equivalente a lo que tiene que ahorrar para, de cierto modo, cubrir lo que dejó de ganar. Esto sería lo que dejó de ahorrar finalmente al año 31. Lo que dejó de ahorrar. Tengo una pregunta, Ujú. pero no se supone que perdería más plata porque después el año 31 y los subsiguientes como que la tasa de interés ganaría menos cada mes. Sí, mira, acá eso sí dicen que el depósito APB no corresponde a su renta, por lo que los depósitos se calculan en pesos y no crecen a inflación. No crecen a inflación y tienen una rentabilidad esperada de 0,5 mensual. Eso es lo que después va a descontarse el flujo, que sería como lo que debiese ir creciendo cada periodo, que es lo que vamos a hacer ahora en el paso. Porque esto es lo que dejó de ahorrar y, como tú dijiste, ese monto como que va a seguir creciendo en el tiempo por la rentabilidad que le va a ir dando. Por lo tanto, eso hace. Tenemos el ahorro en 31 y tenemos que calcularlo con... A ver, se me había perdido acá la fórmula. ¿Alguien levantó la mano? Y disculpa, que me da otro valor, el valor de la UEF en el año 30. No sé si puedes volver a explicarlo. Acá arriba. ¿En qué parte? En el penúltimo paso. Ahí. Acá. Sí. Ya, es la UEF, que eran los 26.500 por 1 más la inflación, que, bueno, acá estaba tomando la inflación de arriba, así que lo voy a traer acá abajo, elevado a 84, que eran 30 menos 23 años que empezó a trabajar, por 12. Ah, Así lo perfecto. calculé. Y ese por 12, el motivo para decir que es todo el año, digamos, ¿no? Sí, para llevarlo a mensual, y estamos usando la tasa mensual. Por eso, si hubiésemos usado la inflación anual, que igual estaba en efectiva, sería 1 más 3% elevado a 7. Gracias, Solamente Joaquín. porque estaba en efectivo. De nada. Entonces, bueno, nos quedamos en que Yo encontramos lo tengo, que...
Sí, dime. Otra pregunta. ¿No podría haber hecho todo en UF y al final del valor futuro multiplicarlo para sacarlo en pesos? ¿O sí o sí cuando lo lleve a valor presente lo tengo que pasar a UF? O sea, a pesos, perdón. Según yo, sí, creo que sí. Acá podemos haber calculado el valor futuro quizá en UF y debimos haber Ujú. llegado al mismo resultado seguramente. Ah, esto fue lo que hice acá al lado. ¿Verdad que preparé como una solución alternativa? Lo que hice acá. Llevé el valor futuro, como lo mismo que hicimos acá en valor presente, acá lo llevé a valor futuro. Bueno, lo llevé a valor futuro y después lo multipliqué, pero por la UF del año 31. Acá lo multipliqué por la UF del año 30. Y llegué al mismo Claro, valor al tiro. ¿Cachai? ya, perfecto. Gracias. Y llegábamos a lo mismo. De hecho, verdad que esta la hice anoche tarde y dije, esta es más fácil, la voy a explicar, pero se me olvidó. Y bueno, después teníamos que ver que esto va a ser el ahorro final del año 31 que yo tengo que recuperar en los años que vienen. ¿Y cómo lo voy a recuperar? Depositando un extra cada uno de los meses que vengan a futuro. Y por lo tanto, tengo el ahorro en el año 31. ¿Cuántos periodos me quedan ahora? Entonces yo voy a trabajar desde mi año 31 hasta el año 65 y voy a trabajar en meses. Por lo tanto, o sea, los ahorros son mensuales, por lo tanto se multiplica por 12. Por eso son los 408 periodos. La tasa, como estamos trabajando en pesos, ¿con cuál tasa tenemos que trabajar? ¿Nominal, real o la inflación? Nominal. Muy bien, la nominal. Y con estos datos ahora podemos encontrar la cuota, que es despejando esta fórmula de acá. El valor presente sería los 5.307.000. La tasa, ya la dijimos, la tasa nominal y el número de periodos son los meses que me quedan por trabajar. Y así despejamos la cuota acá, que lo hice con la fórmula pago. Hagámoslo de nuevo para que quede claro. Sería pago, la tasa son los 0,45, el número de periodos es 408 y mi valor actual son los 5.307.000. Y me da distinto, porque me da distinto. ¿No es porque te dicen que después tiene una rentabilidad del 0,5 mensual? Verdad, esa era la tasa. Me había equivocado. La tasa es la que va a entregar rentabilidad. Muchas gracias, Josefa. Tienes 2 puntos de participación por eso. Porque nos dice que acá el ahorro va a tener una rentabilidad de 0,5% mensual. Por lo tanto, esa es la tasa que vamos a usar acá. Para solamente el caso de APB. Por eso era. Ahora sí, ponemos pago. Igual a la tasa, que son los 0,5. El número de periodos. Y el valor actual era esto de acá. Y ahí sí llegamos al valor que era la cuota. Y bueno, este era el ejercicio, que este era bien difícil la última, la verdad. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Puedes poner la ecuación del valor futuro al valor o sea, al final del año sabático? ¿Esta? Sí, gracias. Eso es por la tasa nominal. Espérate, creo que me perdí. ¿Por qué eran 408? Es lo del año 31, que es donde va a empezar a retomar su trabajo, Ujú. hasta el año 65 ya. que se va a jubilar. Ya, Por 12. perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguien no entendió por qué usamos el 0,5? Se entendió que era porque la tasa que me va a dar, bueno, le doy la explicación al tiro, es porque es la tasa que nos va a dar rentabilidad a PB. Entonces tenemos que usar esa en este caso. Bueno, y esta fue la solución de la pauta, que no voy a entrar en mucho detalle, sino voy a dejarla solamente para que la entiendan, si es que ver la pauta de, como formal. Bueno, lo que hace acá el sujeto que hizo la pauta es que calcula el ahorro, bueno, toma el ahorro y lo multiplica por la UF del periodo 30, del año 30. Entonces hace, bueno, sería el año 30 y un mes, porque es del mes 85. Para ver cuánto va a ser el primer ahorro que yo voy a tener al final de enero del año 30
en pesos. Y después ese ahorro calcula como hace un valor presente de una anualidad creciente. Perdón, valor futuro de una anualidad creciente con esta fórmula. Y hace que va creciendo a inflación. Era mucho más corto, pero a su vez igual era un poco más complicado como explicar el crecimiento. Así que por eso preferí hacerlo de la otra forma. Pero para que lo tengan claro que también se puede hacer así. Una pregunta, ¿y la anualidad creciente tiene fórmula en Excel o no? Yo no la conozco, la verdad. No sé si tiene. Ya. Me parece que no. Al menos como las típicas, no hay. ¿Alguien quedó alguna duda antes de pasar al ejercicio 2? Entonces, veámoslo. Que es un poquito menos complicado, espero. Nos dice, un joven que ha cumplido recién la mayoría de edad, 18 años, está pensando en su futuro y ya ha concluido que si empieza a trabajar podría ganar 300.000 por mes, que aumentarán a razón de 3,6% simples por año. De este monto, igual que cualquier trabajador, debería cotizar obligatoriamente el 10% de su AFP, la cual invertirá todo en un fondo que da una rentabilidad equivalente a la que proviene de un bono de 10 años que promete un pago de 500 UF y se transa en 383,06 UF, considerando una inflación anual esperada de 3% efectiva durante todos los años de vida laboral. Después nos dice, su otra posibilidad es entrar a estudiar una carrera de 5 años que les costará 3.800.000 anuales y un monto a desembolsar a partir de hoy para estudiar, y cuyo pago se deberá realizar al momento de jubilación a la edad exacta de 65 años en 47 años más. Para lo anterior, firmaría un contrato entre el banco y la AFP donde el monto total capitalizado en su cuenta individual descontará el saldo insoluto del crédito con el banco en esa fecha. La tasa de crédito que le ofrece el banco es UF más 2%, que es un crédito con aval del Estado, y en caso de entrar a estudiar, al salir entrará a trabajar de inmediato con un sueldo de 1.200.000, que aumentará 4,8% simple por año. Y la primera pregunta dice, determine si le conviene estudiar o no y por qué. Ya, el enunciado estaba muy largo, pero lo bueno es que se puede dividir por partes. Primero tenemos que, bueno, voy a sacar estas líneas feas que se ven acá. Ahí sí. Ya, tenemos que ver si nos conviene estudiar o no. Y vamos a ver caso por caso. Primero vamos a ver el caso en el que cuánto es lo que yo logro ahorrar por no estudiar. Bueno, desde el punto de vista que se va a comparar es cuánto va a ser el ahorro final que yo voy a hacer para mi pensión, considerando también un 10% de lo que voy a cotizar obligatoriamente a mi AFP. Entonces, veamos el caso de no estudiar. Entonces, ¿qué datos tenemos? El joven va a trabajar 47 años, que equivale a partir ahora trabajando a los 18 hasta los 65, que es equivalente a eso por 12, 564 meses, que van a ser los meses que va a cotizar. Dice que su sueldo va a ser de 300.000 y por lo tanto el ahorro mensual sería el 10% de eso. Por lo tanto son 30.000 pesos todos los meses. Y nos dice que su sueldo va a crecer al 3,6% simple anual. Por lo tanto, ¿cómo lo llevaríamos a mensual efectivo? Dividido en 12. Dividiendo 12. Muy bien, dividido en 12, que me parece que Felipe lo dijo primero y tiene un punto. Gracias. Entonces, la tasa simple anual dividida en 12, llegamos a 0,3%. Y bueno, después para seguir con el problema, ¿qué datos nos faltarían para encontrar llevar todo esto a valor futuro? O en verdad eso se los debería preguntar a ustedes. ¿Qué harían ustedes para encontrar cuánto va a ser el saldo que yo voy a llegar a valor futuro, como en procedimiento? ¿Qué es lo que harían? Yo usaría la fórmula valor futuro creciente. Muy bien. Con la cuota al final es ese ahorro. ¿Sí? ¿Y la tasa de Eh, crecimiento?
Es esto. Esa. La Ya. tasa de interés no la anotamos ahí, ¿o sí? No las dan, pero tenemos que calcularla. Ah, ya. Pero muy bien, Andrea, tienes un punto. Y ya, la tasa de interés, ¿cómo la calculamos? La tenemos que calcular con estos datos de acá. ¿Esto lo han visto con el profesor? ¿Cómo calcular como la tasa implícita de un instrumento financiero? Según yo, no. Pero, a ver, ¿cómo lo haría alguien? Por 2 puntos. La verdad, tienes que usarlo con... La tasa se calcula con esto, que estoy marcando ahora en azul. ¿Cómo calcularían la tasa implícita? Al final, si promete un pago de 500 UF, eso sería después de los 10 años, entonces es el valor futuro. ¿Ya? Y tengo en cuánto se transa hoy, que Sí. es el valor, o sea, como, no sé si valor presente, cuota, pero como el valor de ahora. Entonces, si sacamos como valor futuro igual cuota por 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de periodos, podríamos despejar el I. Sí, muy bien. Exactamente eso era el procedimiento que había que hacer. El La precio... fórmula como que lo podría explicar mejor, pero como no la No, no, tengo, sí, se está me... muy bien. Es eso, tienen los puntos. La tasa implícita de un instrumento financiero es como los flujos futuros que paga traídos a valor presente. En este caso nos va a pagar 500 UF y lo traemos a valor presente por 10 años con la tasa hasta llegar al valor presente de 3,83,06 UF, que es lo que les dejé acá. Así se calcula. Y paga 500 UF, se transa 3,83, que sería el precio del bono. El N es igual a 10, por lo tanto solamente tenemos que despejar nuestro I, que en este caso sería 2,7%. ¿Eso no se puede calcular con la fórmula de tasa que da Excel? Es que no es una anualidad, la fórmula de tasas es solamente para anualidades. Acá es como un solo pago traído a valor presente por 10 años. Por lo tanto, no serviría la de tasa. Y una consulta de concepto, ¿qué es la tasa implícita entonces? O sea, ¿cuál es la diferencia con las demás? No, en verdad era un decir solamente, por así decirlo. Es como la tasa que está dentro de este ejercicio del precio. A eso me Ah, refería. ya. Y bueno, calculamos la tasa del 2,7%. Bueno, esto estaría en años, anual. ¿Y en qué términos estaría? Si el bono es en UF. Reales. Muy bien, sería una tasa anual real. Ignacio creo que lo dijo primero y tiene un punto. Ya, ahora que tenemos la tasa anual, sí, está bien, anual, real. Así decía anual. Y los ahorros son en pesos. ¿Qué debemos hacer con la tasa? Transformarla con esa fórmula del efecto Fischer. Muy bien. Tienes un punto, Gabriela. ¿Y a qué la llevamos para completar el punto? Que no dijiste el concepto. ¿Cuál es el nombre? A tasa nominal. Muy bien, a tasa nominal. Ahora sí tienes un punto. ¿Y cómo lo hacemos? Sería 1 más la tasa real y lo tenemos que multiplicar por 1 más la inflación que nos dice que es 3% menos 1. Y así llegamos a la tasa efectiva, tasa nominal efectiva anual. Y como los ahorros son mensuales, ¿qué tenemos que hacer con la tasa? Transformarla. Bueno, en este caso sería usar la fórmula del 1 más 0,47 elevado a 1 partido en 12 menos 1. Muy bien, era el 5,78, eso sí, que Sorry. el 0,47 ya está, pero sí era eso. Muy Sí, bien. Había que llevarla mensual como la tasa compuesta, que efectiva, en este caso es lo mismo que compuesta. Y bueno, ahora ya tenemos la tasa nominal. Ahora, ¿qué haríamos con estos datos para encontrar cuánto va a ser lo que yo voy a ahorrar en mi jubilación, que son los 65 años? ¿Qué harían si ya tenemos el ahorro, tenemos el crecimiento, porque dijimos que vamos a usar una anualidad creciente, y tenemos la tasa?
y tenemos el número de periodos que vamos a ahorrar. Entonces ahora tendríamos todos los datos y simplemente tenemos que hacer la anualidad, que es esta fórmula de acá, que se las dejé acá escrita. Joaquín, me perdí. Cuando sacaste la efectiva mensual, ¿Sí? ahí es solo dividiendo en 12. No, acá teníamos la efectiva anual. Entonces, Ya. Sí, es que lo- eso me confunde. ¿Cuándo divido por 12? ¿Cuándo no? mira, Ya. siempre que tengas algo que te diga simple, eso solamente es dividido por 12. Por ejemplo, Ya, es acá la nos única vez decía, que... sí, solamente que diga simple se divide en 12. Si no dice simple, es de la otra forma, Ya, perfecto. con el elevado. Ya, buenísimo. Y ya, dijimos después aplicamos la fórmula de valor futuro con anualidad creciente y llegamos a este valor que les dejé como dos opciones de fórmula, la que sea más cómoda para ver, y se las dejé escrita acá, que era un poquito larga como para hacerla ahora en conjunto. ¿Alguien se perdió por qué usamos esta fórmula? ¿Se entiende bien? ¿Tiene una duda con respecto al desarrollo? Queda claro. Ok. Y ahora, Una duda, dime. ¿el G vendría siendo el 0,47? No, el 0,3, el crecimiento, Verdad. que eso lo daban en el enunciado. En esta parte, que aumentarán a razón de 0,6% simple por año. Ya, entonces esto va a ser lo que va a ahorrar el sujeto en el N65. Y en el caso de que no estudie. Ahora tenemos que ver el caso de que estudie, que nos dice que su carrera va a costar 3,8 millones anuales y dura 5 años, y que, bueno, ese monto se empieza a desembolsar a partir de hoy. ¿Qué nos dice que se empieza a desembolsar a partir de hoy? Los 3.800.000. Muy bien, ¿y qué significa eso? Como que se empieza a Como que pagar se desde empiezan hoy. a pagar desde hoy. Ya anticipaban. Muy bien, eso era lo que buscaba, es anticipado. Entonces, tiene un punto el joven que dijo eso. Y bueno, ¿qué gracia tiene como esta deuda? Es que se empiezan a pagar a partir de hoy, pero va a ser una deuda que yo voy a tener con el banco, que al final se paga con lo que yo ahorre con mi AFP. Que dice que firmaron un ahorro entre el banco y la AFP, donde se va a descontar del total capitalizado el saldo insoluto del crédito del banco a esa fecha. Por lo tanto, tenemos que calcular, por un lado, la deuda que voy a tener al año 65 y por otro lado, lo que yo voy a ahorrar por mi sueldo al mismo año. Entonces, vamos por parte. Que, bueno, primero él va a estudiar 5 años y va a trabajar, por lo tanto, 42, que son los 65 menos los 18 que tiene ahora, pero él va a estudiar 5 años, por lo tanto no va a trabajar por 5 y llega a 42 años que va a trabajar, que equivalen a 504 meses. Y primero tenemos que calcular la deuda. La deuda vale 3.800.000 y tiene una tasa que nos cobran de... por acá dice, la tasa de crédito que le ofrece el banco es de UF más 2%. Y bueno, si la tasa está en UF más 2%, significa que es una tasa real, para que lo tengan en cuenta. Por lo tanto, la tasa de crédito es 2% real y eso tenemos que llevarlo a nominal. ¿Cómo lo llevamos a nominal? ¿Alguien me puede decir rápidamente? Con Fischer, ¿no? Muy bien, con Fischer por 1 más 3%. Y con eso llegamos a la fórmula, o sea, a la tasa nominal, porque la deuda está en pesos. Lo anual en pesos. Y bueno, nos dicen que los pagos son a partir de hoy, por lo tanto son anticipados, y así es como se vería la deuda en el dibujo. Se empieza a pagar desde ahora y todos los pagos son a partir del año 1 y el último no se paga a final del año 4, perdón. Y bueno, ahora tenemos que calcular el valor presente de la deuda. Bueno, acá lo calculé de una forma, lo vamos a hacer de nuevo en conjunto, que
para calcular el valor presente de esta anualidad anticipada sería valor actual. La tasa sería los 5,06% nominal. El número de periodos, ¿cuánto sería? 4. 4. 4. Se puede hacer de las dos formas. A ver, el que me dijo 4, sí puede seguir con el procedimiento. ¿El pago cuánto sería? Los 3.800.000. Muy bien. ¿Y después cómo terminarías el ejercicio? Después en la parte de tipo poner la que es anticipada, creo que el 1. Ya. Bueno, si ibas a poner aquí que era anticipada, entonces los periodos eran 5, que eran 5 pagos, porque la carrera dura 5 años. Ah, verdad. Entonces era 5. Pero también se podía hacer una forma poniendo 4, que era poniendo 4 acá, poniendo que era normal acá, que era la 0, y después le sumas los 3.800.000, que pensé que ibas a decir eso. Que también no hubiese funcionado. Pero me parece que están más familiarizados con poniendo 5 y anticipado acá. Y ahí llegamos al valor presente de la deuda. Y ahora esta deuda tenemos que llevarla al valor futuro en 65, que va a ser cuando se va a pagar cuando yo me jubile con el dinero que yo tenga en la AFP. ¿Y cómo lo llevo a valor futuro? Se lleva con la tasa también elevado a los 65 menos el 18, que sería el tiempo que falta para llegar a los 65 años. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Se perdió un poco? ¿O... De caleta el loco. Sí, debe caleta. Ya, a ver, como para ser un poco más divertido, por un punto. ¿Por qué cuando yo puse acá 4 y le sumé el pago después, daba lo mismo que poner 5 y anticipado acá? Porque como es anticipada, los 3.800.000 del periodo 0 ya están en valor presente. Exacto, Tomás. Tienes un punto. ¿Por qué? Porque yo pude simplemente haber hecho una anualidad por estos 4 periodos y sumarle este que ya está en valor presente. Eso, bueno, es muy útil en el caso de que hubiese sido presencial y no pueden tener la fórmula a mano, que depende del profe si los deja o no, pero yo creo que sí. Y aprendiéndose solo una fórmula, hubiesen podido calcular todo esto de forma anticipada. Una pregunta, para sacar el Dime. valor futuro usaste la tasa nominal que sacamos del 5,06%, ¿no? Sí, la tasa nominal, porque no dice que es UF más 2%. Y acá todo en anual, por eso no lo llevé nunca a mensual. Y al final trabajé con años solamente, no multipliqué por 12. Por si se pregunta mensual. De nada. Deme un segundo que voy a prender la luz. Ya. Y ahora que ya calculé la parte de la deuda de estudiar, ¿qué es lo que me falta calcular para ver qué es mejor? Como para que no nos perdamos con el problema. El ahorro. Muy bien. Con el sueldo más alto. Nos falta el ahorro. Y el ahorro, ¿cómo lo calculamos? Básicamente con el mismo procedimiento de arriba. El tipo va a ganar 1.200.000, por lo tanto va a ahorrar 120.000, que es el 10% de lo de arriba. La tasa de crecimiento que nos dan acá es 4,8 simple anual, y si está simple anual, ¿qué debo hacer? Dividir en 12. Muy bien. Simple, siempre dividido. En este caso, en 12 para llevarlo a mensual, porque los ahorros son mensuales. Y no me equivoqué, tecla. Y bueno, ¿cuánto va a trabajar? Va a trabajar desde que cumpla 23 años hasta los 65, es decir, 42 años, que equivalen a 504 meses. Y con estos datos puedo calcular el valor futuro de una anualidad creciente y así llego a lo que va a tener ahorrado en el año 65, que es con esta fórmula gigante, que es la misma de arriba. ¿Se entiende el procedimiento? ¿Alguien se perdió con esta parte? Bueno, mi consejo es que igual practiquen con esta fórmula porque es bien larga y si se ponen un paréntesis malo le va a dar un valor nada que ver. Entonces, ojalá puedan después volver a escribirla si es que van a trabajar en Excel o bueno, en calculadora en este caso yo creo que sería menos fácil que se equivoquen.
Ya, entonces, pero ahora yo tengo mi ahorro, tengo mi deuda y tengo lo que total ahorraría si es que no estudio. ¿Cómo hago que para el monto de que yo estudio y el que no estudio sean comparables? ¿Qué paso me falta? ¿Está la deuda? Llevarlo todo el tiempo, ¿no? Muy bien, tengo que restar la deuda. Eso. Andrea tiene un punto. Para encontrarme el beneficio neto que yo voy a tener si es que estudio, tengo que tomar mi ahorro menos la deuda, que serían los 538 millones menos los 175 millones de arriba, que era la deuda. Y así llego a los 363. Y bueno, no puse la conclusión, pero al final el monto más alto lo voy a traer acá. Era, si no estudio voy a ganar esto, y si es que estudio voy a ganar esto. Por lo tanto, ¿qué es mejor? Es mejor estudiar. Por eso siempre es mejor estudiar, así que estudien, cabros. Ya, ahora las siguientes son más cortitas, así que... ¿qué prefieren? ¿Las vemos ahora o se las dejo de tarea por puntos de participación para todos? De Y tarea. tendría- ¿Cuáles? ¿Cuántos son? Son son 3 preguntas, pero son súper fáciles. La verdad, acá, a ver, de hecho como una ayudita, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la pensión que recibiría en términos de una renta vitalicia si no estudiara y comenzara a trabajar de inmediato? ¿Cómo calculan cómo es la fórmula de una renta vitalicia? La cuota partida del interés. Perpetuidad. Muy bien, es la cuota partido por interés, o es una perpetuidad. Así que tienen que hacer esto y hacen el resultado en Excel y me lo envían antes del domingo. Buena, pero no nos vaya a subir lo que tenemos hecho hasta ahora. ¿O sí? Voy a borrar esta parte, la última. Ya, bueno, Y mejor. la voy a subir sin esta parte para que puedan estudiar. Eso sí es solamente para ustedes 11, para que las personas que no vinieron no se aprovechen de esta oportunidad, para que no les digan. Y bueno, ¿eso alguien tiene alguna duda? ¿Hasta cuándo te la podemos enviar? El domingo a las 23:59. Ya, buena. No me queda claro, ¿eso los puntos son para los controles o para qué? Sí, son puntos de controles. Pero no décimas en ese caso, son como puntos. Pero al final el profe igual les da una ponderación más o menos importante, como para que no se desanimen. O sea, como para el caso de ustedes que son buenos alumnos, no creo, pero he visto casos que gente que tiene como 3.8 promedio final, al final terminan pasando por los puntos de ayudantía. Y lo he visto muchas veces. Eso. ¿Alguien tiene alguna duda antes de terminar? Y los mails recuerden enviármelos los puntos recuerden enviármelos por mail para llevar el registro, por favor. ¿Te lo mandamos junto a la respuesta o te lo mandamos por separado? Mejor los puntos al tiro, porque Ya. después se me va a olvidar. Después la respuesta a la pregunta. Bueno, eso chicos, muchas gracias por su asistencia y ojalá disfruten el fin de semana largo y puedan hacer la tarea. Hasta las 23:59 los espero y que tengan un buen fin de. Vale, gracias. Chao. Gracias, Juan, gracias también. Gracias. Gracias.